Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida al ingeniero David Almeida, dirigente y experto petrolero. ¿Cómo estás, David? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Buenos días, Frank. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en este espacio. Muchísimas gracias, David, por haber aceptado la invitación. Primero, ¿qué es el campo Sacha y por qué es importante para el país? Bueno, el campo Sacha es por largo el campo más productivo en el Ecuador, digamos, el más bondadoso en cuanto a sus reservas, en cuanto a sus características geofísicas, en cuanto a sus volúmenes de producción. Sacha inicia sus operaciones en 1972 y hasta el día de hoy sigue siendo el primer campo productor del país. Actualmente, en el año 2024, produjo un promedio de 77,000 barriles de petróleo por día. Por momentos superó, perdón, la barrera de los 80,000 barriles de petróleo por día, con bajísimas inversiones y con bajísimos costos de producción. El costo de producción de un barril en el campo Sacha para el estado ecuatoriano está alrededor de $8 por cada barril, incluido ya los gastos de inversión, lo que quiere decir que la rentabilidad es cerca del 90% en este campo. Y por tanto termina arrojando cerca de 1.500 millones de dólares en renta petrolera cada año al estado ecuatoriano. Por eso es que el sector privado siempre lo ha tenido en la mira, porque es la carne, es por así decir, la picaña de la vaca en este caso, y por eso es que le tienen puesto el ojo hace rato, pero la concreción del peor negocio y el peor atraco petrolero para el país está concretándose ya en estos momentos. No es la primera vez que tratan de concesionar el campo Sacha, pasarlo a manos privadas y en esta ocasión por 20 años. Lo intentó Lenín Moreno, lo intentó Guillermo Lazo y ahora parece que Daniel Noboa lo va a lograr. ¿Es esto posible? ¿Será posible que el nuevo Ecuador logre pasar a manos privadas el campo petrolero más rentable del Ecuador? Bueno, lo que están haciendo es totalmente ilegal, incluso va en contra de sentencias de la Corte Constitucional, como aquella de que declaró inconstitucionales las reformas de la ley de hidrocarburos que pasaron en el gobierno de Guillermo Lazo. Pero estamos ante un gobierno que se ha acostumbrado a hacer de la ilegalidad una cosa normal en el quehacer nacional. Y básicamente lo están haciendo contra viento y marea, porque además lo están haciendo en medio del proceso electoral. eh, yo digo, incluso sin importarle las consecuencias que pueda tener esto para su propia participación electoral, porque al parecer el negocio es mucho más grande que la perspectiva de llegar al poder, inclusive. Sí, el negocio es tan jugoso, lo que están haciendo, y peor aún con las revelaciones que hizo el portal Primicias del día de ayer en la noche, que cambian completamente lo que nos habían dicho respecto de las condiciones de negociación, porque esa cifra, Frank, que diste de 1.044 millones de dólares, era bajo el supuesto que habían anunciado en un principio de que la producción se iba a repartir 20% para el consorcio y 80% para el Estado. Resulta que, según revelaciones, investigaciones basadas en las actas de negociación a las que ha tenido acceso el portal Primicias, se encuentra que el reparto de producción está 87,5% a favor del consorcio y 12,5% a favor del Estado, lo que configura esta operación en el mayor atraco petrolero en la historia moderna del país, superando incluso al caso patético de Auca, que es el que nosotros habíamos siempre usado como el peor atraco petrolero moderno. Bueno, esta vez le ganaron a eso y con lo que están haciendo están convirtiendo en real lo que era inconcebible en cualquier momento y para cualquier persona que tenga amor por su país. O sea que volvimos, David, a los años 90, los años 2000, donde los privados se llevaban la mayor parte de la rentabilidad petrolera y al Estado le quedaban prácticamente las migajas. Y esto sería diferente de lo que sacó Ecoavisa, donde había asegurado en un reportaje que el 80% iba a ser para el Estado ecuatoriano y el 20% para el privado que se lleve el campo Sacha a la administración durante 20 años. Precisamente, y de hecho es incluso peor que lo que pasó en los años 90, porque por lo menos en los años 90 se trataba de campos nuevos y, digamos, la empresa privada asumía al menos un riesgo
al hacer actividades de exploración sin saber cuánto mismo había de reservas en el subsuelo, etcétera. Acá se trata de un campo en operación donde todo el riesgo fue asumido por el Estado hace rato, donde todas las inversiones las ha realizado el Estado, es decir, les están entregando a título prácticamente gratuito todo el campo. Y las condiciones cambian radicalmente porque efectivamente ese reportaje de Coavisa al que haces mención, el mismo que sacó primicias inclusive en su momento, daban cuenta de que el reparto era 20-80, 20 para la contratista de la producción. Ahora cambian el discurso y dicen, no, no, sí, dijimos 20-80, pero lo que pasa es que es 20-80 de la renta petrolera porque el 87.5% de la producción me sirve a mí para recuperar los costos, imagínense. Cuando los costos actuales, para que se hagan una dimensión de lo que sucede, el Estado ecuatoriano recupera costos e inversiones con el 10% de la producción del campo. Ya por eso el hecho de que le entreguen el 20% era un regalo. Pero ahora que le entregan el 87.5% según esta investigación de primicias, esto se convierte ya en una desfachatez. Es, es el peor atraco de la historia petrolera nacional moderna. Y nos están viendo la cara como ecuatorianos en lo que están haciendo, porque finalmente tratan de justificar un negocio llegando al punto en el mismo artículo, porque le entrevistan al viceministro de Hidrocarburos, al señor Ferreira, y le dicen, vea, pero hay esta auditoría del año 2022 hecha por una de las empresas internacionales certificadoras de reservas más famosas del mundo, en donde dicen que la operación estatal de Petroecuador podía entregarle 14.000 millones de dólares al Estado con las reservas que se tenían ahí. Y usted me está diciendo que va a recibir 6.000 millones. Dice, no, lo que pasa es que ese estudio está mal hecho. Imagínense al punto de la desfachatez al que hemos llegado, en donde el señor Ferreira y el viceministerio de Hidrocarburos catalogan de mal hecho los estudios de empresas con altísimo prestigio internacional que certificaron lo que tenemos en el subsuelo y las posibles ganancias para el Estado en el caso de una operación racional. Este perjuicio, pongámoslo en términos de barriles de petróleo. Por ejemplo, siempre hacía la comparativa y te preguntaba también el año pasado sobre esto, ¿por qué la renta petrolera ecuatoriana es casi similar a la colombiana si nosotros producimos menos barriles de petróleo? ¿Cómo sería este símil con el campo Sacha? O sea, si ellos se llevan tanto porcentaje, nosotros, ¿cuánto tendríamos calculado por barril de petróleo? Bueno, lo que están diciendo es que de la producción nos va a quedar el 12.5%. Esto va a depender del precio del petróleo, según la investigación que ha hecho Primicias, basada en las actas de negociación. Y luego, como gran cosa, dicen, ah, pero tranquilos, que si el petróleo sube a $120 por barril, ahí les vamos a dar el 20% del petróleo. Es decir, en las mejores condiciones tendríamos el 20% de nuestro propio petróleo. Y el problema de todo esto es que la renta petrolera termina quedando en manos del privado. Por eso es que esta famosa entrega de los 1.500 millones y salen a decir como gran cosa, no, al principio nos ofrecieron 1.100 millones y nosotros negociamos 1.500 que nos entreguen como prima de entrada. ¿Por qué no les va a aceptar esa subida si finalmente les están entregando 8.000 millones de dólares en utilidades? Pues, es tremenda inversión. Entonces, la lógica de esto es que hay un negocio oscuro, porque lo están haciendo además a dedo. Bien comentabas, Frank, que incluso nosotros hemos sido víctimas de persecución por haberlo denunciado en el pasado. Si esto fuera normal lo que están haciendo, no hubieran hecho la persecución en contra de nosotros y en contra mí en lo particular cuando denuncié en septiembre que estaba ocurriendo esto y que estaban negociando bajo la mesa un contrato para entregar a dedo a un consorcio cuestionado, además, por su operación internacional, el principal campo petrolero del país. En lugar de aclarar y decir, este es el negocio, efectivamente estamos negociando, pero las condiciones para el país van a ser buenas por estas razones, me persiguieron y me sacaron con visto bueno después de una persecución que me hicieron hasta con la policía. Y el día 23 de diciembre logran publicar el acuerdo ministerial en donde se confirma que todo lo que habíamos denunciado era verdad. Y lo que están haciendo hoy es que después de haberle mentido durante 2 meses al país diciendo que el negocio era 20-80, 80 para el Estado, resulta que le van a entregar el 87.5% de la producción al consorcio privado. Entonces, no se entiende por qué además incluso el apuro de hacerlo en época electoral. Porque ya salieron los dirigentes vendidos, los únicos que se escuchado defender esto, porque hasta los privatizadores lo cuestionan.
Pero por ahí hay unos dirigentes sindicales que ya en su momento pusieron primero una acción judicial en contra de la concesión del campo y luego al parecer se chantajeó, se cambió, no sabemos qué pasó y asoman con un comunicado defendiendo la privatización y reunidos con la ministra del Trabajo para negociar el nuevo contrato colectivo. Y después de todo esto salen los señores a decir es que están usando el campo Sacha políticamente, pero es que ustedes lo están entregando en medio de un proceso de elecciones, pues. Claro. Postergue la entrega del campo, no lo haga en medio de las elecciones y deje que el siguiente gobierno, sea quien sea, determine las mejores condiciones de cara al país, pues. Pero lo que están haciendo, y lo más oscuro, es que lo hacen antes del cambio de gobierno, en medio del proceso de elecciones, porque al parecer lo que quieren es asegurar que la compañía, como sea, gane quien gane, se quede con el negocio, e incluyendo cláusulas de arbitraje internacional para que si es que alguien quiere revertir ese contrato, el Estado tenga que pagar jugosas indemnizaciones a un consorcio que no ha hecho absolutamente nada por el campo. Y que encima el pueblo ecuatoriano ya le dijo que no a los tratados bilaterales de inversión y que todavía lastimosamente sigue estando en el limbo, por así decirlo, esa voluntad del pueblo ecuatoriano. David, precisamente quería preguntarte también si por eso fue la persecución política en tu contra que derivó en la salida de Petroecuador, porque revisaba qué es lo que dijo el comité de empresas al respecto de la privatización del campo Sacha. Y voy a citarlo literal: no nos oponemos a la inversión privada en el sector petrolero, anunció la dirigencia que emprenderá acciones legales contra organizaciones que hablan a nombre de los trabajadores de la empresa pública. Por esto te sacaron de Petroecuador, para que haya dirigentes que estén a favor de la privatización a través de la figura de la concesión del campo Sacha. Por supuesto. Y mira, yo te voy a contar la historia, lo que algo les adelanté hace un momento, pero para que saquen sus propias conclusiones. Primero, esta es la primera vez que una organización sindical se pronuncia a favor de una privatización. Esto es inédito en la historia. Claro. Es decir, han roto incluso toda la tradición de lucha de más de 100 años, desde los trabajadores de la Anglo que hablaban a favor de la nacionalización del petróleo, pasando por los trabajadores de la ex Texaco, de la ex CEPE, de Petroecuador, los perseguidos, los muertos, la sangre de los trabajadores que ha defendido el patrimonio nacional. Pero resulta que ellos mismos, el 31 de diciembre de 2024, es decir, menos de 2 meses atrás, plantean una acción judicial en un tribunal, perdón, en un juzgado de Pichincha, solicitando medidas cautelares en contra de la concesión del campo Sacha, argumentando de que se viola derechos, de que se incumple la Constitución, de que se falla la seguridad jurídica y de que incluso hay un perjuicio económico para el Estado. Menos de 2 meses después, salen los señores a decir, no, nosotros apoyamos la concesión del campo Sacha. Al siguiente día de que sacan ese comunicado, se anuncia que tienen una reunión con el ministro, la ministra de Energía y con la ministra de Trabajo. Y luego le reciben para decir, vamos a conversar respecto del contrato colectivo. Entonces aquí nos quedan algunas preguntas. ¿Por qué el repentino cambio de posición? ¿Acaso les chantajearon con los derechos de los trabajadores? Porque la contratación colectiva es un derecho de los trabajadores. ¿Acaso fueron chantajeados y sucumbieron al chantaje, aceptando la venta del patrimonio del pueblo y la destrucción de la principal empresa pública del país? Entonces, esas preguntas tienen que ser respondidas. Y el día de ayer, esos señores en el comunicado que dicen se está utilizando el tema de manera electoral, aparecen con una pancarta con el nombre de la organización que representan y la foto del presidente de la República. Estas posiciones, llamarlas de lamebotas, es lo mínimo que se puede hacer, porque estamos en un medio de comunicación decente, en donde no puedo usar otros términos. Pero esto es traición a los trabajadores y traición a la patria, es traición a la empresa. Y tienen que entregar respuestas quienes estén involucrados en este asunto por las acciones que están llevando a cabo. Ventajosamente, los trabajadores solo están preocupados del contrato colectivo en ese caso, pero están en contra de la privatización de Sacha. Lo hemos demostrado con las movilizaciones que hemos realizado en contra de la privatización de Sacha.
Lo hemos demostrado en el hecho de que a pesar de la persecución sufrida en mi contra, en este momento lo único que me sostiene es la solidaridad continua de todos los trabajadores que permiten que yo continúe en esta lucha, porque a mí me sacaron, Frank, hasta sin indemnización de la empresa. Entonces, es importante hacer estas diferenciaciones y entender lo que está ocurriendo en este momento para la entrega del campo Sacha, a quienes están utilizando, a quienes estarían chantajeando para defender algo que ni siquiera los privatizadores de este país están defendiendo. Porque si ustedes revisan en las redes sociales y las opiniones que se vierten en todos los medios de comunicación, ni aquellos que toda la vida han denostado contra Petroecuador y han estado a favor de entregar todos los campos, están defendiendo lo que está ocurriendo en este momento como el peor atraco nacional en el país. También serían influenciados porque vi algunas noticias de que los trabajadores dicen si se privatiza, si se concesiona, bueno, la Constitución no permite la privatización, pero sí la concesión a 20 años, ellos dicen que querrían también los salarios a precio internacional. ¿Es esa la forma en la que el nuevo Ecuador de Daniel Noboa quizás está tratando de convencer a los trabajadores de Petroecuador? Y no solo eso, yo les anticipo, porque ya vi por ahí algún anuncio. Al parecer, por la campaña electoral todo vale. Y probablemente van a haber medidas de corte populista las próximas semanas. ¿Sí? Pero lo peor de todo es que eso lo anuncian discutiendo con un gobierno que semanas atrás apenas dijeron que no hay por qué pagar horas extras a los trabajadores. Claro. Cuando los trabajadores laboran horas extras no porque les dé la gana, pues sino porque requiere la continuidad de la operación, porque nos falta personal. Porque a veces compañeros tienen que reemplazar 2 y 3 posiciones. ¿Y qué quieren? Que trabajen gratis. La ley determina lo que gana un trabajador por cada hora extra laborada y tienen que cumplir simplemente con la ley. ¿Y acaso los trabajadores en estos momentos no ha sido este el gobierno que ha mantenido la desigualdad salarial que viene de años anteriores, pero que no han hecho absolutamente nada para solventar ese problema? Y es el mismo gobierno que en este momento está quitando los encargos de posiciones clave en la empresa sin renovarlas para dejar que la operación se siga destruyendo. Y es el mismo gobierno que le ha quitado plata a Petroecuador de su flujo de caja para generar lo que hemos llamado una política de autosabotaje. Pero es que en esto, Fran, hay que ser claros, no hace falta estar en campaña. Lamentablemente esto cae en época de elecciones por culpa de ellos. Claro. Nosotros hemos sido claros en decir que como organización política además tenemos prohibición de hacer campaña, por eso no la hacemos, por eso no hablamos del tema electoral. Pero sí hemos dicho en nuestro comunicado que nosotros vamos en contra de cualquier gobierno, cualquiera, de la tendencia que sea, que atente contra los derechos de los trabajadores y Petroecuador. Por eso hemos criticado lo que se hizo con AUCA en su momento. Y seguimos criticando lo que están haciendo con Sacha en este momento y la forma en que están despedazando a nuestra empresa para después seguir justificando la privatización del resto de campos. ¿Cuál sería la diferencia precisamente con el campo AUCA? ¿Habría alguna diferencia o prácticamente son casos similares? No, al parecer les encanta competir hasta en eso, ¿no? El caso del campo AUCA era el ejemplo más patético que teníamos en la historia moderna de privatización de un campo que teniendo un costo de producción similar al de Sacha, que podía tener un costo de producción de $8 el barril, igual que Sacha el día de hoy, terminó elevándose el costo a $30 el barril. Y comparado con Sacha, en un periodo de 6 años recibió 3.500 millones de dólares menos de renta petrolera. Si es un caso patético. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en AUCA la producción, la operación sigue estando en manos del Estado, así sea en el papel. La operación en AUCA todavía tenemos trabajadores nuestros verificando eso, asumiendo los costos operativos, los mantenimientos y demás. Y el campo sigue en manos de Petroecuador y sobre todo el crudo le sigue perteneciendo al Estado. En el caso de Sacha, la diferencia es que el perjuicio es igual o mayor en el tema económico, pero además tiene un agravante, que es que el crudo pasa a ser propiedad de la empresa privada. Y resulta que este crudo es el que se carga las refinerías. Entonces, ¿qué sucede
Si de pronto el crudo que se carga a las refinerías llega a faltar, ¿será que entonces tenemos que comprar nuestro propio crudo a precio internacional para cargar en las refinerías? A ese nivel hemos llegado, Frank, en este momento. Y por eso decía, de la misma forma que criticamos lo uno, criticamos lo otro, porque esto no se trata de las elecciones, se trata de el mayor atraco a la historia petrolera moderna del país que está ocurriendo en este momento y que además ocurre de manera apresurada y sospechosa, a dedo, en medio del proceso electoral, sin darle respuestas al país y con la crítica incluso de los sectores que están a favor de la privatización, que eso es inédito. La diferencia que hay también del reportaje que sacó Ecuavisa de 80% para el Estado ecuatoriano versus el 20% para el privado, que hasta cierto punto algunos podrían hasta justificarlo, pero ya con este reportaje de primicias que dice que el 87% va a ser para el privado y prácticamente un 13% para el Estado ecuatoriano, ¿a cuánto podría ascender las pérdidas y ya no solo de 20 años, sino anuales que tendría el Estado ecuatoriano? O sea, ¿cuánto dinero menos dejaría de percibir tras esto que publicó hace poco Primicias? Bueno, el cálculo que se hace justamente en esa misma investigación, que yo tengo que felicitar, porque en realidad es muy bien lograda la investigación, logran acceder a las actas de negociación a las que nadie ha podido acceder, logran acceder a las auditorías y pueden hacer una comparación y nos permite hacer esa comparación. La pérdida, según esa publicación, de acuerdo a lo que está establecido en las actas, según el portal Primicias y las certificaciones de reservas, sería de cerca de 8.000 millones de dólares, sin contar lo que te acabo de mencionar, que es que el crudo pasa a ser propiedad de ellos y no sabemos si en un futuro no muy lejano nos toque comprar nuestro propio crudo a precio internacional. Eriza la piel escuchar esas cifras cuando precisamente a Petroecuador los diferentes regímenes, tanto Moreno como Lazo, como Noboa, los han utilizado como caja chica, han tomado el dinero que precisamente debía ser utilizado para hacer las inversiones correspondientes y así aumentar su producción. A lo que viene también mi pregunta, David, ¿estaba y está en capacidad Petroecuador de hacer las adecuaciones del campo Sacha para tener una mayor cantidad de producción petrolera? No, por supuesto, si lo ha venido haciendo, si acaso la producción sube de milagro. Eh, Sacha es el único campo, comparado incluso con los que están operados por la empresa privada, el único campo que en los últimos años ha tenido incrementos tan grandes y sostenidos de su producción. Solo desde el 2021, Sacha ha incrementado su producción de 60.000 barriles de petróleo por día a 77.000, cerrando el 2024. Y las inversiones que ha realizado el Estado ecuatoriano en Sacha desde el 2021 al 2024 promedian por año los 140 millones de dólares. Eso ha permitido que cada año por renta petrolera se haya obtenido cerca de 1.500 millones de dólares en renta petrolera. Entonces, es un fabuloso negocio, además, que el Estado invierta 150 millones por año y obtenga 1.500 de rentabilidad por año. Pues. Por eso es que están detrás del campo y por eso es que las pérdidas son tan grandes, ¿no? Estas son cifras, más allá del relato que han utilizado de Petroecuador no puede, de que no tenemos plata, ahí están las cifras, lo concreto, porque aquí no hay una posición ideológica, es matemática simplemente. Créanme que si nosotros hubiéramos visto que ante los esfuerzos de Petroecuador, Sacha hubiera declinado su producción, que no hubiera plata en la realidad para hacer inversiones, que no se hubieran podido realizar las inversiones, nosotros mismos diríamos busquemos un socio para que levante la producción. Pues. Pero la realidad es totalmente distinta. Entonces resulta que uno tiene el mejor negocio en el sector petrolero nacional en manos del Estado y ahora se lo quieren entregar al sector privado simplemente porque son guapos. Y además una empresa cuestionada, porque ojo que esta empresa, New Stratus Energy, es la que gerencia o cuyo presidente es el mismo presidente de la empresa Pacific Stratus Energy. Fíjese hasta las coincidencias de nombre. Pacific Stratus Energy era filial de Pacific Rubiales,
que operó el campo Rubiales en Colombia, el principal campo petrolero colombiano, y que se declaró en quiebra y que Ecopetrol tuvo que recuperar de manera urgente el campo y solventar los pasivos ambientales, conflictos sociales y conflictos laborales que había dejado esta empresa durante su operación. Y que sobreexplotaron el yacimiento al punto de que después de su pico de producción de 200,000 barriles de petróleo por día, en apenas 2 años tuvo una declinación de 50,000 barriles de petróleo por día. Algo terrible en cualquier campo petrolero por la forma en que sobreexplotaron los yacimientos y que dejaron, por tanto, un problema después técnico para Ecopetrol a solucionar. Si ustedes revisan la producción del campo Rubiales en este momento, está en 94,000 barriles de petróleo por día, es decir, menos de la mitad de ese pico de producción, precisamente por la deficiente gestión que se tuvo durante la concesión de ese campo. Leí también esa investigación de la cual Antep y tú principalmente encabezaste sobre el campo Rubiales. Y si es que esa empresa logra, esa empresa privada logra llevarse el campo Sacha, estaríamos hablando de la crónica de un mal negocio en primer lugar anunciado y la crónica de de una posible eventual reducción de la producción petrolera del campo Sacha. Es la historia. Y si es que la historia se repite, lo que podría pasar es que efectivamente en un tiempo corto de concesión se sobreexplote el yacimiento y luego se dejen dañados los pozos para que no se pueda recuperar. Y las inversiones para recuperar un daño de ese estilo, ahí sí son incalculables. Sí. Entonces, el problema es que un reservorio tiene que explotarse de manera racional. Se tiene que cuidar el yacimiento, que es lo que ha venido haciendo la empresa pública durante tanto tiempo, no en vano desde el 72 hasta la fecha. Sigue siendo el principal campo petrolero del país y ha dado de comer a millones de personas durante varias generaciones en el país. Es importante entonces que se maneje con cuidado esto, pero incluso más allá, Fran, a mí lo que me preocupa es cuando nos respondemos en el por qué lo hacen en medio del proceso electoral, porque no se entendería, es porque quieren dejar asegurado ese negocio y de pronto lo que buscan no es necesariamente la operación del campo, sino la indemnización posterior. Es decir, que cuando se requiera rever el contrato, el Estado ecuatoriano tenga que indemnizarle a la empresa 2 o 3 meses después de haber firmado el contrato, sin que haya hecho un dólar de inversión, precisamente por la forma en que están negociando. Ese es el temor que tenemos en este momento, de que en realidad lo que se esté buscando no es la operación del campo, sino indemnizaciones internacionales por tribunales internacionales a cargo del Estado ecuatoriano. En las cuales el Ecuador ha sido especialista en perderlos, cerca de 3.000 millones de dólares que hemos perdido con todos los arbitrajes internacionales. Al respecto, David, pero existe una consulta popular, existe la voluntad del pueblo. El propio presidente Daniel Noboa preguntó a la ciudadanía si es que estábamos o no de acuerdo en, en tener los tratados bilaterales de inversión. El pueblo le dijo que no. Pese a eso, podríamos llegar a perder. ¿O qué es lo que está pasando con la voluntad del pueblo ecuatoriano frente a la pregunta de Daniel Noboa precisamente sobre estos temas tan delicados? Precisamente nosotros, anticipándonos a esto, le hicimos una pregunta al Procurador General del Estado, en donde le consultamos si es que había o no autorizado la inclusión de cláusulas de arbitraje internacional en algún contrato referente a la concesión del campo Sacha. Y la respuesta del Procurador General del Estado nos dejó con la boca abierta, que dice que no ha autorizado porque todavía no la han pedido al momento en que hicimos la consulta, pero que ya había autorizado, se había emitido criterio respecto de otros procesos similares en Narcotel, probablemente relacionado con los temas de telecomunicaciones, no sabemos si alrededor del tema de las telefónicas, en donde dice que la prohibición es solo para suscribir tratados bilaterales, pero que eso no impide que en los contratos se someta o se ceda jurisdicción frente a esos mismos tribunales internacionales. Ese es el criterio del Procurador General del Estado, a pesar de que existe la consulta popular y la disposición constitucional. Por eso es que solicitamos también a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que lo llame al Procurador General del Estado, en donde dio también la misma respuesta por escrito. Es decir, en este momento, inclusive la voluntad popular se está dejando de lado para favorecer los intereses de los particulares en este tipo de contratos.
Más allá de lo absurdo de la pregunta, pero es que he escuchado tantos comentarios de que no, Petroecuador no puede, hay que dejarle al sector privado que invierta. Insisto en ello, más allá de la absurda pregunta, ¿por qué, por qué es perjudicial? ¿Por qué por qué no debería ser pasado a manos privadas el campo Sacha? ¿Por qué debería de quedarse en manos del Estado ecuatoriano? Vean, les voy a poner un ejemplo sencillito como para que alguien me entienda. Supongamos que se tiene un negocio familiar que en la parte de abajo de la casa, como sucede en muchas familias ecuatorianas, tienen un negocio familiar. Y ese negocio arroja lo suficiente como para que la familia viva, como para que los hijos estudien, como para que vayan a la universidad, como para que se hagan mejoras en la casa. Es decir, el negocio arroja lo mejor para la familia. Y vienen y le dicen, viene alguien y visita y le dice, ¿sabes qué? Veo que la tienda está despintada, veo que tienes una grifería dañada en el baño de la tienda. Entonces, lo que yo te propongo es que me entregues tu negocio. Yo te voy a dar una prima de entrada que no representa ni el 10% de lo que vale el negocio. Y luego yo te lo administro, pero yo me quedo con el 87,5% y te voy a entregar a ti el 12%. Díganme si es que ustedes aceptarían en su casa un negocio de esa naturaleza. ¿Sí? Entonces, Más que- eso exactamente es lo que está ocurriendo con el campo Sánchez. ¿Sí? No hay más vuelta que dar y los datos están a la vista. Así de simple. Este perjuicio al Estado, nos habías comentado, cerca de 8.000 millones de dólares, según el portal de primicias. Estos 8.000 millones de dólares serían por los 20 años o durante qué tiempo serían los 8.000 millones de dólares en Sí, pérdidas? se entiende que sería en los 20 años de operación, ¿no? Por lo menos según la información que ha sido revelada. Ahora habrá que ver qué más maravillas tienen esas actas de negociación, ¿no? Pero ya lo que se transmitió es por lo menos lo que está establecido. Y me recuerda también al caso del OCP. Ustedes también habían vaticinado unas pérdidas económicas por el no traspaso del OCP al Estado ecuatoriano por cerca de 120 millones de dólares, si la memoria no me es esquiva, y corrígeme si estoy equivocado. Sería, sería lo inverso de el OCP, porque bueno, por lo menos el OCP estuvo 20 años a cargo de manos privadas, no solventaron el tema ambiental, el tema laboral y otras cuestiones, pero ya al fin de cuentas pasó al Estado ecuatoriano y ahora sí no vamos a tener esas pérdidas en materia económica. Sería el caso inverso, ¿no? Porque el Estado ecuatoriano fue el que construyó el campo Sacha, el que administró a través de profesionales ecuatorianos, a través de la especialización que se hizo a un sinnúmero de trabajadores ecuatorianos. Sería el inverso, ¿verdad? Correcto, efectivamente, porque en el caso del OCP, por lo menos se hayan hecho inversiones infladas, que es lo que se denunció en su momento, porque se decía que había la oferta del colegio de, perdón, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que era mucho menor para la construcción que la que presentó ese consorcio. Bueno, eso ya más de 20 años se ocurrió esto. Ellos por lo menos pusieron las inversiones, ellos construyeron el ducto, ellos lo administraron y demás, y entregaron ciertas utilidades al Estado ecuatoriano en materia de impuestos. Y luego se revirtió al Estado para que el Estado lo siga utilizando, a pesar de que también ya lo quieren regalar en los próximos meses, nuevamente. En este caso es al revés, porque fue el Estado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano, el que realizó todas las inversiones, el que puso en marcha el negocio, les estamos entregando un negocio en marcha. Por eso les ponía el ejemplo de la tienda y la casa. Claro. O sea, es tan simple como eso. O sea, preguntemos a cualquier persona si es que entregarían el negocio en el que ellos han invertido, en el que ellos han operado, el que ha dado de comer a su familia, para recibir el 12% y dejar que otro que no invierte nada se lleve totalmente el 87% de la renta. Un negocio totalmente redondo. Antes de finalizar, y veía también lo que había pasado en el 2021 acerca de esta propuesta también, 2019, que donde el entonces ministro de Energía, Carlos Pérez García, informó al Ministerio de Economía
Richard Martínez lo siguiente: Petroamazonas EP ha entregado varios modelos económicos sobre la posible monetización de los campos Sacha, Ixpinco y Coca, Payamino, los mismos que fueron sentados para su análisis. A criterio de esta cartera, dicho modelo no conviene a los intereses del país. Días después, Pérez renunció a su cargo en el Ministerio de Energía y se conoció que precisamente esta fue la razón para su salida. Es lo que ustedes publicaron a través de Antep y se preguntan, ¿cómo es que hace 5 años el modelo de privatización no era conveniente para el país y hoy sí lo es? Y bueno, tras lo que nos has respondido, una breve sistematización respondiendo precisamente a esa pregunta que se hicieron a través de su portal Antep Ecuador y para quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron en retrospectiva, pueden googlearlo y tener más clara la información sobre ampliada esta información sobre la privatización del campo Sacha. David. Sí, efectivamente, en esa época el ministro Carlos Pérez, en un acto valiente, dijo la verdad. Sí, la verdad que nadie quería escuchar, la puso por escrito y le costó el puesto. Pero lo cierto es que no existe forma de que algún modelo de privatización sea beneficioso para el Estado en el caso del campo Sacha, precisamente por las condiciones que ha notado en esta entrevista. Es decir, el campo con menos costo de producción, que más renta arroja, el único que ha incrementado su producción, donde el Estado ha hecho todas las inversiones. No hay forma que compartir esa renta resulte en un beneficio. De hecho, cuando les dijeron que las condiciones eran 20 para el consorcio y 80 para el Estado, que sonaría hasta atractivo en ese caso, nosotros determinamos bajo cálculos que la pérdida va a ser de $1.000 millones. ¿Sí? Es decir, todavía había pérdida en ese modelo. Bajo el modelo actual, la pérdida asciende hasta los $8.000 millones. Es decir, ya es una cosa desproporcionada. Y evidentemente por eso hemos calificado esto como el mayor atraco petrolero en la historia moderna del país. Y el tema de, no quisiera que se me quede de lado, si a Petroecuador le han utilizado como caja chica, uno ve el dinero que le han sacado, y no solo a Petroecuador, porque también vemos a los demás sectores estratégicos, vemos a la CENEL, vemos a algunas otras entidades que también tienen esa ansia y ese ímpetu por tratar de pasarles a manos privadas. ¿Qué va a hacer el Estado ecuatoriano sin estos recursos que, insisto, le han utilizado de caja chica a Petroecuador, a CENEL y a otras entidades del Estado que siguen siendo rentables para el país? Es que por eso nosotros habíamos bautizado esto como una política de autosabotaje, ¿no? Entonces, te quito la plata para decir que no tienes plata y después privatizar. Así de simple. Esa investigación a la que haces mención me parece que es justamente las publicaciones que hizo el economista Marco Flores respecto de los flujos de caja que han sido retirados de las empresas públicas. Y efectivamente se ve que a Petroecuador es a la que más han golpeado en ese sentido, ¿no? Para luego decir, no hay, eh, no hay producción, no hay plata para levantar la producción. Y otra cosa que quiero mencionar es en esta política de autosabotaje, entre el día de ayer y antes de ayer, se han dado varios despidos estratégicos en Petroecuador de funcionarios de carrera con amplia experiencia, que precisamente de una u otra manera han estado siendo responsables del incremento de producción. A pesar de que desde inicios de año cortaron el presupuesto de inversiones en Sacha con el pretexto de que ya lo iban a regalar, a pesar de que cortaron los contratos de las torres de perforación o los procesos contractuales para continuar haciendo pozos en Sacha y levantar la producción, nuestros compañeros, nuestros técnicos han logrado mantener la producción en el campo sin esos montos de inversión. Y a tal punto llegó que les cayeron las batidas de la agencia de regulación porque ellos suponían que estaban mintiendo en los datos de producción. Y resulta que les fueron felicitando por el trabajo que han realizado. A estos mismos funcionarios es a los que se está despidiendo en este momento en Petroecuador. Porque lo que se hace es poner al frente a gente que no tiene capacidad técnica, administrativa, para gerenciar la empresa y buscan sacar al mejor personal que tiene Petroecuador para seguirle haciendo daño a la empresa. Eso es lo que está ocurriendo en la práctica, ante silencio cómplice, además, del resto de organizaciones laborales. ¿Y cómo afecta esto, este tipo de autosabotaje, sacar a profesionales que
de manera titánica, profesionales ecuatorianos, dicho sea de paso, porque la mayoría, si no es casi un 95% de los profesionales que están en Petroecuador son ecuatorianos, sacarles y meter a otras personas. Y te pregunto esto, David, porque hemos visto que gerentes de Petroecuador, ya perdí la cuenta en cuestión de 2 años, me parece que ya van 10 o 12 gerentes, y tenerle, por ejemplo, a la ministra del Ambiente, Inés Manzano, a cargo de la cartera de Estado del Ministerio de Energía, cuando ambas carteras son hasta antagonistas, más allá también de la capacidad que pueda tener Inés Manzano, no sé qué sabe ella, si sabe de ambiente o sabe de energía, pero ¿cómo afecta esto al país, al Estado en sí mismo? Bueno, es que lo que estamos viendo es que al parecer no interesa el perfil técnico ni que se hagan bien las cosas, sino quién esté de acuerdo con firmar lo que le mandan a firmar. Mm, O sea, claro. finalmente eso es al parecer lo que está sucediendo. Y entendemos que esa es la razón de que no tengamos personal idóneo. No es que no haya gente que no pueda gerenciar Petroecuador, sino que deliberadamente ponen a quien ponen. ¿Sí? Y deliberadamente se hace esto que se está haciendo, que es la destrucción de la empresa y la afectación a los mejores técnicos que tenemos en Petroecuador, buscando sacarles de la empresa y sacándoles efectivamente de la empresa. Antes de finalizar, y porque los ejemplos son prácticos y se han viralizado algunas cuestiones, sobre todo en la parte de ejemplificar. ¿Por qué Ecuador? Insisto en esta pregunta y la seguiré insistiendo a todos los expertos petroleros que entrevistemos. Bueno, David Almeida, sin duda el más reconocido y el que mejor ha canalizado todo esto. David, ¿por qué Ecuador tiene una renta petrolera casi similar a la de Colombia si tenemos incluso menos producción que en Colombia? Porque hasta el día de hoy, digamos, no avanzaba tanto el modelo de privatización como está avanzando en este momento. Es decir, en el modelo colombiano, el reparto de la renta, y poníamos el ejemplo del campo Rubiales precisamente, que es lo mismo que están replicando acá, hacía que la mayor parte de la renta se vaya al sector privado. Y por eso, a pesar de que Colombia exporta cerca del 50% más de lo que exporta el Ecuador en materia de petróleo crudo, apenas la diferencia era de cerca de 300 millones de dólares en renta, ¿sí? En renta anual. Entonces, eso quiere decir que el modelo sí tiene mucho que ver en cuánto le queda al país y en cuánto se llevan los particulares. Y lo que están haciendo ahora es avanzando un modelo similar al que ya se aplicó y fracasó en Colombia, como bien explicado en el caso del campo Rubiales. En términos de barril de petróleo, ¿cuánto sería la diferencia? Por ejemplo, ¿cuánto recibe Ecuador en renta petrolera actualmente antes de la privatización del nuevo Ecuador de Daniel Noboa versus Colombia con el modelo privatizador al cual nos quiere llevar precisamente Daniel Noboa? Bueno, no tengo en este momento la cifra exacta en la cabeza, pero lo que te puedo decir es que es cerca casi del el doble de lo que se tiene, ¿no? Para que después del 50% más de producción se reciba casi lo mismo, quiere decir que lo que recibimos en renta por barril puede estar cerca del doble de lo que se recibe el país de Colombia. Han sido las apreciaciones del experto petrolero ingeniero David Almeida, perseguido por el Nuevo Ecuador, hay que decirlo fuerte y claro, tras un sumario administrativo, si la memoria no me es esquiva, fue sacado de Petroecuador, precisamente cuando estaba denunciando esta intención de privatización del campo Sacha. Antes de finalizar con el programa, ¿cuál sería la otra verdad de aquellos que dicen que es buena la inversión privada para aumentar la capacidad de producción petrolera en el campo Sacha y así tratar de justificar esta concesión de 20 años de la joya de la corona que le saben decir o denominar al campo petrolero más productivo del Ecuador? Bueno, yo no le diría la otra verdad, sino la única verdad, porque es la que demuestran los datos. Es que en la práctica cualquier fórmula de privatización en el campo Sacha siempre va a arrojar una pérdida para el Estado. Eso lo demuestran todos los modelos matemáticos e incluso los corridos por otros gobiernos, como bien mencionabas el caso del ex Carlos Pérez.
Y la verdad es que lo que está ocurriendo en este momento se está convirtiendo en el peor atraco de la historia petrolera moderna en el país, de manera apresurada, a dedo, direccionado y con mucha oscuridad en medio del proceso. Tendrán que responder los funcionarios involucrados. Esperemos que en algún punto se pueda hacer justicia, se pueda llevar a los tribunales de aquellos que afecten el patrimonio del país. Pero por lo pronto esperamos que haya aunque sea una pequeña luz de conciencia en el gobierno nacional y frenen este proceso que, según tenemos entendido, buscaba aprobarse el día de ayer en el Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas, que no ha sido todavía confirmado hasta el día de hoy, pero que hay fuertes rumores de que así ha sido hecho. A manera de bonus track, como ya es un clásico también en el programa, ¿qué están haciendo las diferentes entidades? La Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado y las demás entidades que deberían estar observando, controlando, vigilando al Estado ecuatoriano con este tipo de acciones. Bueno, en la Asamblea Nacional hemos visto que la Comisión de Fiscalización ha llamado a comparecer, me parece que para el día de hoy, a la ministra de Energía, a la gerente de Petroecuador, me parece que el Procurador General del Estado. No sabemos si es que vayan o hayan concurrido a esa convocatoria. Es importante que realicen un pedido de información, que soliciten las actas de negociación, que soliciten todos los detalles de información respecto de lo que está ocurriendo y, de ser el caso, inicien los juicios políticos y deriven a la Fiscalía lo que haya que derivar a la Fiscalía. En cuanto a la Contraloría General del Estado, entendemos que ellos deberían tener que actuar una vez que estén hechos consumados. Nosotros mismos solicitaremos la auditoría a la Contraloría General del Estado respecto de lo que está ocurriendo, porque lo más probable es que se puedan encontrar responsabilidades civiles e incluso penales en un proceso como el que ha develado el portal Primicias. Y te has comunicado, se han contactado contigo las diferentes entidades, incluyéndole también a la Corte Constitucional, porque hay una voluntad popular de que no a los tratados bilaterales de inversión, pero pese a eso y lo que te han comentado el Procurador General del Estado, está haciendo todo lo contrario. Quizás se han contactado contigo o algún amicus curiae para intentar evitar esto. Bueno, nosotros presentamos ante la Corte Constitucional una acción por incumplimiento de la sentencia que determinó inconstitucional la reforma a la ley de hidrocarburos que realizó el gobierno de Guillermo Lazo y que son las mismas reformas que está usando este gobierno para entregar el campo. Es decir, aquí hay un incumplimiento flagrante de la sentencia de parte del Ministerio de Energía al emitir el acuerdo ministerial 040. Lamentablemente, la Corte Constitucional hasta la fecha todavía ni siquiera nos da el auto de admisión de esta acción que se propuso el 6 de febrero, ya hace 20 días. Y en un tema tan crítico deberían darle prioridad a este asunto precisamente para tratar este posible daño al erario nacional y al pueblo ecuatoriano. Han sido las apreciaciones del ingeniero David Almeida, experto y dirigente petrolero, quien fue sacado de Petroecuador tras haber anunciado la intención de la privatización del campo Sacha por parte del Nuevo Ecuador de Daniel Noboa, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates en torno a la materia petrolera. Y no solo petrolera, porque también he visto que has dado comentarios sobre el tema de la energía eléctrica. Muchas gracias, Frank. Siempre a la orden para este espacio que siempre ha sido democrático, que nos permite expresar a los trabajadores las opiniones que no se permiten expresar en otros medios de comunicación.